Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy les voy a hablar de mis romances favoritos y no todos estos libros tienen necesariamente 5 estrellas. Sin embargo, estos son los libros que más me han hecho sentir esas mariposas en el estómago y quiero compartirlo con ustedes. Voy a empezar con los libros juveniles, de esos tengo 2. El primero sería Today, Tonight, Tomorrow de Rachel Lynn Solomon. En este seguimos a los 2 mejores estudiantes de la escuela, quienes siempre han competido para probar quién es el mejor estudiante. Y este es su último día, durante el cual también se lleva a cabo un rally. Y eso lo van a utilizar también para probar quién es mejor, para ver quién gana el rally. Pero a lo largo de este van a tener que formar un equipo y así es como se van a derrumbar sus muros y poderse dar la oportunidad de conocerse. Me encanta el romance, el humor, el dinamismo del rally porque tienen que estar haciendo varias actividades a lo largo del día y eso hace que se vuelva más emocionante. Y también tiene algunas discusiones un poco más serias por las cuales nuestros personajes están pasando. El segundo libro juvenil sería Only Mostly Devastated de Sophie González y esta sería una versión de Vaselina gay y también un poco más joven. Según yo, en Vaselina están más grandes. En este nuestros personajes se conocen durante el verano, tienen un romance de verano y creen que ahí es donde se termina, pero por circunstancias de la vida terminan reencontrándose en la misma escuela. Uno de ellos entra a la escuela abiertamente gay, pero el otro, como ya pertenecía a esta escuela y ha crecido con los mismos estudiantes, aún no tiene la seguridad, aún no está en esa etapa en la que quiera salir del closet. También me encantó el humor de este libro y aunque suene como un tema cliché, bueno, todos los romances pueden llegar a sonar clichés, pero se pueden utilizar diferentes fórmulas para llegar al mismo resultado y este libro utiliza diferentes fórmulas, entonces se siente más fresco que otras historias que han usado la misma trama. Después está un libro Jóvenes Adultos en el que ya tenemos escenas explícitas sexuales y ese sería The Deal de Elle Kennedy. En este seguimos a un jugador de hockey quien está teniendo problemas con una materia en específico y necesita subir esa calificación para poder mantener su beca, creo que era eso, y así es como llega a un trato con quien va a ser su tutora. Me encantan este tipo de tramas porque no son romances instantáneos, se va creando lentamente esa química, esa dinámica, lo que hace que antes que nada veamos su amistad y después cómo va floreciendo ese romance. Ok, el siguiente libro no creo que se considere solamente romance, creo que entra más en la categoría de ficción literaria, pero el romance de la historia me encanta y es en lo que más me enfoco al leer este libro, entonces por eso lo metí en esta lista. Y ese sería The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee. En este libro, Monty, su hermana y el mejor amigo de Monty, Percy, se van de gira al Grand Tour por Europa, que es algo que se acostumbraba a hacer en el siglo XVIII, años en los que se lleva a cabo este libro. También tenemos un poco de intriga, un misterio que están tratando de resolver los tres, pero a lo largo de todo el libro tenemos la angustia de Monty porque está enamorado de Percy, su mejor amigo, desde hace ya unos años y tienen una química increíble y la verdad, esa es mi parte favorita del libro. No me importa mucho la trama, pero verlos a ellos enamorarse e interactuar el uno con el otro, me encanta. Y además, si son personas de audiolibro, les recomiendo muchísimo el audiolibro porque está muy bien narrado y le da ese extra a las emociones. Bueno, siguiendo con los libros de época, el siguiente sería Pride and Prejudice de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Este no tiene escenas explícitas. Por cierto, este tampoco tiene escenas explícitas. En este seguimos a Elizabeth y Darcy, quienes al conocerse se crean una percepción el uno del otro que no es exactamente lo que describe a la otra persona y poco a poco se van conociendo y revelando cómo son realmente. La personalidad de Elizabeth es irónica y me encanta ese tipo de personalidad, por eso es una de mis heroínas favoritas. Darcy es alguien más tímido y por eso da la impresión de ser alguien difícil de acercársele, como la mayoría de las personas tímidas aparentamos ser, pero la forma de ser de Elizabeth va a ayudar a Darcy a abrirse un poco más y la personalidad de Darcy y sus acciones van a enseñarle a Elizabeth lo que su apariencia tímida estaba ocultándole. El siguiente es otro libro escrito contemporáneamente, pero de época, y ese sería My Lady Jane de Cynthia Hand, Jodie Meadows y Brody Ashton. Este es un recuento sobre la historia de Lady Jane, quien fue reina durante 6 días, creo,
pero en esta historia le cambian ese final para que no tenga una historia tan trágica. Y también hay algo de magia involucrada donde las personas pueden convertirse en animales, lo cual se utiliza en el libro como una analogía a la religión y a los problemas políticos y religiosos que tenían a mediados del siglo XVI en Inglaterra. Es uno de los libros con los que más he reído y el romance sí me ha hecho sentir algo, entonces por eso me encanta este libro, porque la interacción del interés romántico comienza como un matrimonio arreglado, como se hacía en esa época y en la realeza, pero vemos como los dos se van ayudando con sus propios problemas y son súper dulces, la verdad. Es una de mis parejas favoritas. Está basado en personas reales, en ese matrimonio que sí existió, pero sin terminar tan trágicamente como lo hizo en la vida real. El siguiente es otro libro LGBT que no sé si se considera de época. Es género wuxia. Soy muy nueva en esto, entonces no sé si lo estoy utilizando bien, pero es The Grandmaster of Demonic Cultivation de Mo Xiantong-Xu. El género wuxia toma las artes marciales como base, pero le da este giro como mágico. Y también podría decirse que es de época. No sé bien en qué dinastía se supone que se sitúe esta historia, pero el punto es que el romance de esta historia es uno de mis favoritos también, es de los más recientes que he leído y es angustioso porque nuestro personaje principal muere y reencarna. Así es como empieza la historia, no estoy arruinando nada, y al reencarnar en otro cuerpo se encuentra con el hombre que está enamorado de él desde su antigua vida, sin que él se hubiera enterado antes de morir. Estos dos personajes son lo más lindo que existe juntos. La historia tiene muchos malentendidos, no por la parte romántica, sino en la parte de la trama, donde nuestro personaje principal justamente murió a causa de estos malentendidos, ya que todo el mundo lo juzgó por las técnicas que estaba utilizando para lidiar con el mal. Es un poco enredosa, sí hay muchas cosas que pasan, pero para mí valió la pena totalmente, simplemente por el romance. El siguiente libro de época que tengo es When a Scot Ties a Knot, de Tessa Dare. Este es contemporáneo, pero está escrito como si fuera de época. Creo que también se supone que es en el siglo XVIII. Y en él están tratando de buscarle pareja a nuestra protagonista, pero ella no quiere, entonces finge que tiene a un pretendiente en la milicia, así que le escribe cartas. Y de pronto un día esa persona a la que le ha estado escribiendo cartas llega a su puerta. Resulta que sí existía alguien con ese nombre, con ese puesto y todo. Llega a su casa y le pide casarse con ella porque eso también le beneficiaría a él en sus propios intereses. Así que es una historia de matrimonio por conveniencia. Hay escenas explícitas. Me encanta su dinámica y el ritmo de esta historia pasa volando. Creo que puedes acabarlo en 2 días. Ok, los siguientes ya no son de época y estos entrarían en la categoría de New Adult, nuevos adultos. Y el primero de ellos sería Boyfriend Material de Alexis Hall. Este también es LGBT y en él seguimos a Luke y Oliver. Luke es hijo de un rockstar quien, por ser hijo de alguien famoso, sale en tabloides y eso lo obliga publicitariamente a buscar a una pareja estable, alguien que tenga una mejor reputación que la que él tiene, para poder nivelar esa reputación y que lo vean mejor en la vida social, en las redes sociales. Así que aquí es donde comienza una relación falsa con Oliver, y ya que comienza como una relación falsa, es ese tipo de historias en las que los personajes no tienen miedo de arruinar la relación, ya que no es tal cual una relación real desde un principio, y así es como pueden conocer más fácilmente sus debilidades para poder superarlas juntos. Fue hermoso, y además también las amistades que tienen son oro. Los dos tienen amistades increíbles, lo que hace que el libro sea mucho más dulce en general. El siguiente es un libro que fue súper popular en BookTube hace 2 años. Todo el mundo hablaba de él, así que seguramente han escuchado de él, pero ese es Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Si no han escuchado de él, en este seguimos al hijo de la presidenta de Estados Unidos y el príncipe de Inglaterra. Sin embargo, cuando un evento hay un altercado entre los dos y eso sale en las noticias, las relaciones públicas los obligan a mostrarse públicamente como si fueran los mejores amigos para poder arreglar esa mancha. Y así es como comienzan a asistir a más eventos juntos, a relacionarse más y poco a poco a enamorarse. Es súper lindo y también trata con temas políticos que realmente no son exactamente mi tema favorito, pero eso hace que no solamente sea un romance, sino que también trate sobre temas actuales, o más bien un escenario idílico, porque obviamente no hay una presidenta en Estados Unidos, así que es como una forma de ver
un mundo mejor, al menos por el lado de Estados Unidos. Por el lado de Inglaterra también tiene esta parte en la que un príncipe tendría que tener herederos, entonces se encuentra con este tope de no poder ser abiertamente gay. Ok, después tengo 2 libros que pertenecen a una serie completa, pero estos 2 son mis favoritos de esa serie. La serie es The Winston Brothers de Penny Reed y mis 2 favoritos de esa serie serían Truth or Beard y Beard Science. En esta serie completa seguimos a unos hermanos y cada libro sigue la historia romántica de cada uno de los hermanos. En Truth or Beard tenemos a 2 personas que han sido amigos desde la infancia, pero ya están crecidos, ya se están viendo con otros ojos. Y está esta dinámica de solíamos ser amigos y también no me caías muy bien, pero hay esta atracción sexual. Bueno, sí, física y sexual y muchísima química con los personajes. Por eso me encanta esta historia porque la química... Bueno, es que realmente todos los libros que he mencionado aquí tienen muy buena química, por eso es que me hacen sentir algo. Y el segundo libro que mencioné, Birth Science, el hermano de esta historia va a ayudar a una pastelera a salir de las garras de su mamá, ya que es una pastelera muy famosa y tiene una imagen que conservar y por eso su mamá la tiene muy manejada, muy limitada en su vida. Así que cuando se desespera va en busca de este hermano, el hermano de esta historia, para que le ayude a salir de eso y a poder tener más independencia, ya que este hermano es conocido como uno de los más astutos y por eso lo ve como a alguien a quien recurrir para esto. La verdad, todos los hermanos de esta serie tienen su encanto, pero estos 2, las historias de estos 2 fueron mis favoritos. Ok, después está Josh and Hazel's Guide to Not... Siempre me trabo cuando digo este título. Josh and Hazel's Guide to Not Dating de Christina Lauren. En este libro tenemos a Josh y Hazel, quienes se conocen desde hace tiempo, pero vuelven a encontrarse ya trabajando. Pero cuando Josh termina con su novia actual, está en necesidad de una amiga o un amigo, y esa amiga termina siendo Hazel, con quien empieza a salir para poder distraerse y superar la traición de su exnovia, y juntos empiezan a ir a citas dobles, donde cada cita tiene su pero y sus situaciones divertidas o catastróficas, pero el punto es que en todas ellas siempre están juntos Josh y Hazel. Esta pareja siempre me da las mariposas en el estómago, por eso es uno de los libros que me gusta releer cuando quiero algo romántico. Otro de los libros que me gusta releer sería The Hating Game de Sally Thorne. En este, nuestros protagonistas se ven forzados a trabajar en la misma editorial y sus personalidades son algo diferentes, así que por eso puede haber un choque en su trato, pero cuando ambos tienen la oportunidad de un ascenso y comienzan a competir para tener ese puesto, la rivalidad que ya tenían desde antes va a llegar a un punto de ebullición donde se va a transformar en otra cosa. Otro de los libros que me hace sentir mariposas en el estómago. El siguiente sería The Kiss Quotient de Helen Huang. En este, nuestra protagonista es autista y está buscando ayuda para poder desenvolverse más fácilmente, sobre todo en cuanto a relaciones sexuales. Así es como busca un gigolo que la pueda ayudar con esta tarea. Y llegan a un trato en el que él la va a estar tutoreando, le va a dar clases para que pueda desenvolverse con más confianza dentro de este ámbito. Lo que también me gusta de esta historia es que la misma autora también es autista, entonces la forma de ser de nuestra protagonista sí tiene bases reales, sí son reacciones y actitudes que sucedan dentro del espectro. Eso, además de hacerlo más interesante, lo hace muy cercano al corazón. Y por último tengo un libro de una de mis autoras favoritas de romance. Solo puse uno, pero sí hay muchos que me gustan de ella. Ese es The Wall of Winnipeg at Me de Mariana Zapata. Tengo todo un video en el que hablo de todos los libros de Mariana Zapata, por si quieren checarlo, lo dejo en la descripción. Pero en este, en específico, bueno, la mayoría de sus libros se caracterizan por ser romances lentos. Y son libros bastante grandes, bastante largos, así que la relación sí se va formando durante mucho tiempo. Pero justo ese tiempo hace que se vaya construyendo esa tensión y esa angustia y esa necesidad de que nuestros personajes queden juntos. En este libro en específico seguimos a una diseñadora gráfica quien solía ser asistente de un jugador de fútbol americano, pero él está a punto de ser deportado a Canadá, entonces llega con ella al trato de un matrimonio por conveniencia. Y como ya mencioné antes, este tipo de relaciones falsas, relaciones de matrimonios por conveniencia, son donde los personajes se dejan ver más fácilmente hacia la pareja sin tratar de ocultar sus defectos, y entonces es como la relación se vuelve más real. También nuestro protagonista en esta historia está dentro del espectro de autismo. No es mencionado como tal, pero
la forma de ser de él sí lo deja ver y según yo la autora sí confirmó que está dentro del espectro de autismo, de lo cual la verdad yo no me había dado cuenta hasta la segunda vez que lo leí. Y hasta aquí lo voy a dejar. Gracias por ver este video. Díganme si algunos de estos son de sus romances favoritos o si tienen algún otro libro romántico favorito. Nos vemos en el próximo video. Bye.